Vale, pues ahora sí, si se me escucha bien, comenzamos. Nada, como decía, buenas tardes a todos y bienvenidos al meeting de inversión de Domo Valencia 25. Y bueno, nada, antes de empezar con el proyecto, me gustaría presentaros a nuestra nueva incorporación, que es Carlos Moncada, que nos ayudará a todos los que seáis ya inversores, pues seguramente a lo mejor habéis cruzado un correo con él. Y los nuevos, pues os ayudará a resolver todos los problemas del flujo de inversión, cualquier duda que tengáis con los referidos, dudas con los proyectos o cualquier gestión pues estará a vuestra disposición para echaros un cable y haceros este proceso de inversión mucho más ameno, ¿vale? Así que nada, bienvenido, Carlos. Está muteado, ¿vale? Por si estabas diciendo algo. Hola, nada, que muchas gracias, Sergio. Nada, pues si os contacto a través si me contactáis a través de info o de inversiones, cualquier duda que tengáis, estaremos aquí para ayudaros, ¿vale? Intentaros haceros la vida mucho más amena. Vale, y ahora sí comenzamos con el proyecto, o mejor dicho, con Domoblog, porque como siempre hay gente nueva, pues me gusta hacer una pequeña introducción a lo que es Domoblog y la razón de ser, ¿no? Al final, Domoblog surge por un problema que todos conocemos a la hora de invertir en proyectos inmobiliarios, que el principal problema es la falta de capital o los altos capitales que se requieren como para poder comprar un inmueble. También esto se suma a la falta de conocimiento en el sector y sobre todo en este sector que cada vez es más competido, ya que pues los inversores están siendo atraídos por este binomio de rentabilidad y riesgo que está muy descompensado, ¿no? Siempre lo digo, pero es así. La rentabilidad que ofrece el sector inmobiliario está muy compensada o es asimétrica con respecto al riesgo. Y luego, por otro lado, es el tiempo que los inversores tienen que dedicar para gestionar las inversiones y llevarlas a buen puerto, que muchas veces pues no tienen o directamente pues no quieren emplear, ¿no? Ya que buscan que su inversión pues sea lo más pasiva posible y poder utilizar el tiempo libre que tienen pues para disfrutar de los amigos, familia, etcétera, ¿no? Ante estos problemas que nosotros los fundadores nos encontramos a la hora de invertir en inmuebles, pues decidimos crear Domoblock y sobre todo nos especializamos en un nicho de mercado que nosotros vimos que estaba desatendido. Este nicho de mercado es la inversión en el house flipping o la estrategia de house flipping, que básicamente consiste en adquirir un inmueble a buen precio de mercado con necesidad de reforma, hacer una reforma en un tiempo muy corto y posteriormente volverlo a colocar en el mercado para venderlo y en esta venta pues obtener una rentabilidad, ¿no? ¿Cómo se obtiene la rentabilidad? Pues la diferencia entre los costes eh, que se acometen en el proyecto menos el precio de venta, pues esa es la plusvalía que se reparte a los inversores y que por lo tanto genera una rentabilidad, ¿vale? Como digo, nosotros nos enfocamos en este nicho ya que los otros pues estaban muy colapsados o vimos que el inversor pues buscaba también obtener retornos de inversión en un periodo de tiempo corto, a diferencia de otros proyectos donde los periodos de inversión son bastante largos. Estoy hablando de proyectos, por ejemplo, de obra nueva o de alquiler, ¿no? Donde los periodos de inversión y desinversión pues suele estar entre los 3 4 años y también pues muchas veces en este periodo el inversor tiene un coste de oportunidad. Nosotros principalmente nos centramos en un producto bastante característico, que es inmuebles bien ubicados en el centro de la ciudad, con necesidad de reforma, como comentaba antes, siempre exteriores y con ascensor, ¿vale? También intentamos dar segunda vida a inmuebles que están pues normalmente en desuso o en desuso o vacíos o que incluso pues tenían un uso anterior y nosotros pues lo reconvertimos. Por ejemplo, hemos sacado o reconvertido algunos locales comerciales en vivienda o en apartamento turístico, también de esta forma contribuyendo a destensionar esta oferta y demanda que está haciendo que el precio de los inmuebles pues sea cada vez más alto. Aquí tenemos un claro ejemplo de ello, es un inmueble en la Avenida María Cristina, que está al lado de la Plaza de Ayuntamiento, era una antigua clínica, que nosotros pues le dimos una segunda vida y la reconvertimos en la vivienda que estoy viendo aquí en la fotografía de la derecha, ¿vale? Este es el estado inicial, esta es la propuesta que hicimos a través de los renders, de todos los proyectos hacemos una propuesta para que el inversor pueda visualizar cómo quedará el proyecto y el tipo de intervención que se va a hacer. Esto sería la reforma y por último, pues el resultado final tras la reforma. En este caso, eso eran unos bajos que antiguamente eran unos locales, la propuesta, la reforma y el resultado final. Todos se localizaban en el barrio localiza en el barrio de Patrais. Aquí también tenemos otros bajos.
Esto es un inmueble en calle San Vicente Mártir, muy cerca de la estación de Joaquín Sorolla. Aquí a la izquierda la propuesta, la reforma y el resultado. Como veis, pues somos bastante fieles a los renders. Y este es uno de nuestros últimos proyectos en Guillem de Castro número 96, que es una avenida que conecta con el barrio del Carmen y que desde este inmueble incluso se podían ver las torres de Cuart. Estaban a escasos 30 metros. Este sería la propuesta, la reforma y luego el resultado. Además, también desde Domobloc pues, contribuimos a reducir la huella de carbono, ya que esto muy poca gente lo sabe, pero los inmuebles son los causantes del 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, casi a par con los medios de transporte. Entonces, nosotros con esta reforma pues, mejoramos la eficiencia energética de los inmuebles entre un 25 y un 40% con respecto al origen, ¿vale? Por tanto, todos vosotros como inversores pues, estáis contribuyendo a que el parque inmobiliario español sea mucho más sostenible. Y ahora sí, vamos con el proyecto. En este caso, como comentaba antes, Domo Valencia 25, localizado en la calle Matías Perelló, número 48. En este caso es un proyecto con un objetivo de financiación de 622.650 euros, una rentabilidad estimada del 13,06% y una duración estimada de 8 meses. Para nosotros la duración se calcula desde que se compra el inmueble hasta que se vende, ¿vale? El tipo de préstamo es un préstamo participativo, donde el inversor hace un préstamo a Domobloc para poder acometer todos los costes necesarios para llevar el proyecto a cabo. Y el tipo de proyecto es de plusvalía, es decir, es un proyecto muy similar a los que hemos sacado durante los últimos meses y años. ¿Qué quiere decir plusvalía? Pues que el inversor pone ahora mismo en el momento cero un capital y cuando ese proyecto termina, pues se recibe ese capital de vuelta más los intereses o la plusvalía que se ha generado, ¿vale? Durante ese periodo, pues no recibe nada y recibe todo al final, ¿vale? Es la diferencia un poco con respecto a proyectos de cash flow, donde nosotros invertimos un capital elevado, vamos recibiendo mes a mes una pequeña rentabilidad que es el interés y luego a los 4, 5, 10 o los años que sean, recibimos el capital inicial. Aquí no, aquí a los 8 meses recibimos todo de vuelta o pues si hay un proyecto activo, en ese momento pues también lo podríamos reinvertir. En cuanto a los eventos claves que tendrá el proyecto o el timeline del proyecto, pues tenemos por un lado la compra, que esperamos hacerla entre el día 25 de marzo y el 1 de abril. Después el inicio de reforma entre el 26 de marzo y el 2 de abril, dependiendo cuándo se compre. Pues normalmente nosotros o empezamos el mismo día o el día siguiente después de la compra para intentar agilizar al máximo los plazos, ya que sabemos que pues, el tiempo siempre juega a nuestra cuenta. Después, en los próximos meses, lo que hacemos es enviar un informe de obra a los inversores, donde el inversor puede conocer el estado y los avances de la obra. Es un informe técnico donde aportamos una serie de fotografías para que el inversor pueda, como digo, visualizar estos avances y luego una descripción por parte de nuestro equipo de arquitectos donde detalla si ese inmueble va con retraso, va en tiempo o va adelantado con respecto a la previsión, ¿vale? También estos informes, para quien no lo sepa, los subimos en una landing page que podéis acceder del panel de mis inversiones, ¿vale? Y ver aquí toda esta información. Y por último tenemos, bueno, con respecto a la reforma, tenemos el fin de reforma estimado entre el 11 de agosto y el 18 de agosto y por último la venta que se estima el 25 del 11 de noviembre de 2025, ¿vale? Que serían 8 meses desde el 25 de marzo. No lo he comentado para todo, porque lo he comentado al principio del todo, pero si tenéis cualquier duda la podéis ir escribiendo para que luego no se os olvide y luego pues al final dejaremos unos 10 minutillos para resolver todo, ¿vale? En cuanto a la descripción del proyecto, pues es un proyecto, como decía antes, también muy similar a los últimos que hemos sacado. Es un proyecto residencial con una duración estimada de 8 meses, más o menos todos los inmuebles se localizan entre los 6 y 9 meses, ¿vale? Es en esa horquilla de tiempo es donde nos movemos. Y es una vivienda que, como decía, está localizada en la calle Matías Perelló, concretamente en el barrio de Ruzafa, que ahora hablaremos un poco más de él. Contará con una superficie construida de 134 metros cuadrados, localizada en la cuarta planta con ascensor, en un chaflán y además tiene un pequeño balcón, que ahora también veremos. Y tras la reforma, pues constará de 3 habitaciones y 3 baños. El tipo de reforma que se va a hacer, pues también es bastante similar al de los últimos proyectos, una reforma de alto standing, con acabados de gama alta, utilizando materiales pues, de primera calidad que hagan que el precio del inmueble, cuando
la obra esté terminada, pues aumente, es decir, que aumente su valor patrimonial. El objetivo, pues como siempre, utilizando la línea de Homoblog, es crear espacios de lujo que atraigan a clientes sofisticados y exclusivos, ¿vale? Esta vivienda, ahora Conchita nos contará un poco mejor sobre detalles arquitectónicos, pero contará con un amplio salón y comedor, una cocina abierta, que es lo que está demandando hoy en día el cliente al que nosotros nos dirigimos, una zona de noche con 3 habitaciones, ¿vale? Todas ellas dobles, y luego pues 3 baños en la vivienda y 2 estarán en otras habitaciones, ¿vale? Y esta es la fachada del edificio, una fachada bastante valenciana, con bastante colorida. El inmueble se sitúa, como decía, en la cuarta planta, ¿vale? Sería este balconcito de aquí. Vale. Nada, como iba comentando, aquí tenemos una imagen de los alrededores. En este caso es una paralela a la calle Matías Perelló, que es la avenida de Peris y Valero. Aquí más fotografías de los alrededores. Como veis, este barrio pues destaca por sus edificios modernos y clásicos. Y bueno, y con respecto un poco al barrio de Ruzafa, pues básicamente es un barrio que se ha puesto muy de moda durante los últimos años. Es un epicentro gastronómico y cultural y que pues al final cuenta con una diversidad a nivel internacional de múltiples países y culturas, con una gran gastronomía también internacional y una gran zona de ocio y comercio. Contrario, aparece justo la fachada principal haciendo ese chaflán y ese balcón que Sergio ha comentado que la vivienda tenía. La forma de la casa es un poco de ese estilo de riñón que gira todo en torno a un patio central. Lo bueno en este caso que tiene la forma es esa parte de que queda lo que sería la fachada de Matías Perello, que nos da toda la parte de día al exterior. Entonces, empezando por abajo, tenemos una zona de recibidor que es bastante amplia. A la derecha, una habitación pues, tiene una forma rara, pero tiene un tamaño adecuado. La siguiente puerta es una puerta vaivén que separa lo que sería el recibidor del pasillo y aparece otra habitación, en este caso un poco más pequeña que la anterior. Siguiendo por el pasillo, un baño, luego la cocina, ¿vale? Que tiene esa especie de galería dando dando al patio de manzana, al patio interior. Y luego el pasillo, una vez que giramos, aparecen dos puertas, una la más pegada a la izquierda que hace de salón y la de la derecha de comedor. Luego también pues aparece un almacenamiento en la parte que da un poco de servicio a la cocina. Por último, un baño en lo que sería el patio, que es bastante amplio, y dos habitaciones más, que dan a lo que sería ahora el actual balcón. Un poco el estado reformado de lo que queremos conseguir, como ha dicho Sergio, es 3 habitaciones y 3 baños. Para eso el recibidor sí que es verdad que le quitamos un poco de, vamos a decir, de dimensión y aprovechamos ese espacio para crear un armario de cortesía, justo nada más entrar. En la habitación que había de origen a la derecha la hacemos un poco más grande para que pueda ser una habitación doble, que lo que era la funcionalidad del estado actual era más una individual. Siguiendo por el pasillo, esa habitación que había antiguamente ahora la convertimos en un baño, ¿vale? Que ese baño va a dar servicio a las dos habitaciones que dan al pasillo. Siguiendo por el pasillo aparece otra habitación, que en este caso es una habitación doble con un baño en suite. No sé si habéis fijado en la anterior que aparecía lo que os he comentado de esa terraza y ese balcón, vamos a decir, que daba a a la cocina, que en este caso se lo ganamos, de forma que esa galería pasa a ser una conexión directa con el patio y tiene lo que sería la ventana del baño y lo que sería el espacio de la ventana de la habitación. ¿Vale? Ya seguimos por la zona de pasillo y nos encontramos una gran zona de día, comenzando por lo que sería el salón, girando aparece la cocina, que está como muy enmarcada la cocina, y por último lo que sería el comedor. Para intentar conseguir que en este caso la habitación principal, la habitación en suite, también diera Matías Perillo y tuviera también acceso a lo que sería el balcón,
da como ese acceso con un distribuidor para que no sea un acceso directo a lo que sería la cama, que tiene, vamos a decir, una zona de vestidor, un acceso al baño, a un baño, que también es en suite, y una gran habitación en suite. Vamos a decir eh, que sería una habitación que conectara directamente con lo que sería el balcón de Matías Perello. Ahora os voy a presentar un poco las infografías que hemos planteado para lo que es el estado reformado de la vivienda. En este caso es un poco difícil de replicar, pero tanto estos dos espacios que aparecen dibujados en el techo tienen lo que serían unas molduras de origen que queremos mantener, porque la verdad es que la estética es muy, muy bonita y al final pues intentar mantener el valor histórico. Entonces estos dos dibujos los vamos a mantener iluminándolos de forma, vamos a decir, indirecta mediante unas bandejas con tiras de LED. Este es el espacio que, como habéis visto en el plano, es el gran salón comedor. ¿Vale? Esta es otra perspectiva para que vierais un poco el tema de las bandejas. ¿Vale? Aquí ya podemos ir viendo cómo aparece la cocina, que como os he comentado está muy enmarcada, ¿vale? Siempre intentando cambiarle el pavimento en la zona de cocina para que así obviamente no haya ningún problema con la madera y con la humedad. ¿Vale? Esto vemos de fondo el pasillo, que también siempre jugamos con las molduras en la pared para también pues, tener puntos decorativos, ya sea con apliques, que los podéis ver en el fondo, como con cuadros. ¿Vale? Este es el punto de la cocina. ¿Vale? Esto es lo que os he comentado, lo del armario de cortesía. Y a la izquierda lo que sería el pasillo con los apliques. El distribuidor para intentar separarlo de lo que es el pasillo, el largo pasillo ese que se pueda ver más un poco de lo que es el estado actual. En el estado reformado siempre intentamos cambiar el pavimento y así jugar un poco con la visión de distar los espacios. Esta es la primera habitación, esa que tiene una forma un poco peculiar. ¿Vale? Esto es lo que era la antigua cocina, que ahora hemos convertido en una habitación doble en suite, que no es la habitación principal y como veis es un buen tamaño. Siempre en los cabeceros decoraciones con moldura y luego la perspectiva de fondo de lo que era la antigua galería y el baño en suite que aparece a la derecha. Y esto sería la habitación principal, en este caso con la balconera directa al balcón de Matías Perello. Y como os he comentado, pues al final juegos de luz indirecta, molduras en la pared, luces colgadas. Esta es otra perspectiva. Y por último, los baños, que siempre intentamos jugar con brillos y con vetas. En este caso, una veta como mucho más removida, no tan marcada. En este caso, al tratarse de un baño negro, o sea, un baño grande, podemos usar, en este caso, los aplacados negros, que siempre en baños que aparece mucha luminosidad, como es este caso, y de gran tamaño, intentamos buscar ese juego. Perdona, disculpa, ¿me escuchas bien ahora mismo? Sí, José Manuel, dime. Si Vale, tienes alguna pregunta, puedes apuntarla en el chat si quieres, ¿eh? vale, no, pero es que prefiero exactamente comentar por aquí, pero no sé si se va a quedar con pilla como antes. Mira, no sé si estuve hablando con vuestro compañero Eri hace, bueno, el mes pasado, y bueno, me ofreció una inversión, perdón, yo es que tengo cuenta de cliente con vosotros, perdón, interrumpa a todos ustedes, ¿vale? Y entonces, bueno, lo que pasa es que bueno, tu compañero Eri, si te puedo tutear, perdona, me registré, verifiqué la cuenta y cuando iba ante una inversión mínima, digo, ¿cuántos son? Dice, 200 no puedo empezar. Nunca, se completó entonces, bueno, el límite. Entonces, una cosa, esta nueva inversión que ha salido, ¿con qué cantidad sería? ¿Con 200 o con más de 200? Me pregunta. José José Manuel, en Manuel, este caso, si te parece, por sí, acabar un poco con todo el Sí, meeting, sí, no, que le respondemos al acaba de esta final. forma, como tengo a tu compañero ahí por WhatsApp, ya me resuelve cualquier duda, me contáis esta inversión. Es que mi duda, ¿vale? De esta forma, venga, pues sí, disculpa la molestia, ¿vale? Y una pregunta más, un momento. sí, José Manuel, vamos a dejar este tipo de preguntas para el final del meeting. Sí, sí, yo doy directamente la pregunta para el final, no te preocupes directamente, que tenía duda, pero como, bueno, de esta forma, cosa, que siga explicando a tu compañera, perdona, ¿vale? Yo sigo escuchando. Sí. En este caso, José Manuel, Carlos apunta la pregunta y así la respondemos al final directamente, Perfecto, ¿vale? entonces, muchas gracias. Pues puedes seguir Nada. comentando.
Bueno, siguiendo con lo que comentaba, pasa la imagen, Juliana. Este es otro baño que, como os he comentado, este es el baño en suite de la habitación doble. Y este baño, pues también jugamos con la veta, pues algún mueble de color, siempre los espejos con luz. Y Vale, en este caso ya doy paso a mi compañero Sergio, que puede hablaros del modelo financiero. Vale, disculparme que tenía problemas de conexión, pero bueno, ahora ya creo que se me escucha bien, confírmame por si acaso. Sí, todo bien, Sergio, se te escucha. Perfecto. Bueno, nada, antes de comentar el modelo financiero, quería simplemente comentar unos pequeños matices sobre el barrio de Ruzafa, que antes no lo he comentado. Al final, Ruzafa antes era una zona que se encontraba en el arrabal de la ciudad de Valencia, ¿vale? Las afueras de la muralla, y que poco a poco, como otros barrios de las principales ciudades de España, como por ejemplo Malasaña en Madrid, pues han ido evolucionando. En el siglo XX era un barrio pues bastante obrero, y luego en el siglo, bueno, los años siglo XXI, años 80-90, pues era sobre todo un barrio tuvo una degradación y que luego poco a poco, debido a la gentrificación, como otros barrios dentro de Valencia, pues han ido ganando popularidad y ahora mismo pues estamos estando como uno de los barrios más de moda de la ciudad, súper vibrante e incluso posicionándose como el epicentro pues, cultural y gastronómico, ¿vale? Esto un poco por comentar sobre Ruzafa, sobre todo para que la gente que no es de Valencia pues se sitúe un poco y hace una comparativa, como digo, con Malasaña, que sería un poco el equiparable en la ciudad de Madrid, ¿vale? En cuanto al plazo objetivo, pues como hemos dicho antes, son 8 meses. Los ingresos por venta serían 675.000 euros, ¿vale? Estos ingresos por venta son ingresos por venta netos, ¿vale? Cuando nosotros calculamos los ingresos por venta, tenemos por un lado los brutos y por otro lado los netos. Los netos salen de descontar los brutos, la comisión de la inmobiliaria y la plusvalía municipal que Domolog tiene que pagar por ese incremento, ¿no? Cuando vende el inmueble con respecto al incremento del precio de compra y de venta del terreno, ¿vale? Eh, Posteriormente tenemos unos ingresos aportados por el promotor, es decir, por Domobloc de 31.132.050 euros. Nosotros siempre aportamos entre el 5 y 10% de los fondos totales, ya que confiamos en nuestros propios proyectos. Los ingresos aportados por los inversores es el 95% restante, en este caso 591.517,50 euros, y el beneficio que arroja este proyecto sean 52.350 euros, ¿vale? Ahora veremos los costes, pero con este precio de venta nos da una rentabilidad del 8,41 en ROI, ¿vale? La rentabilidad del proyecto, y una TIR, es decir, esta rentabilidad anualizada, este 8,41, sería de 13,06%, ¿vale? Luego, en cuanto a los costes del proyecto, pues tendríamos, por un lado, los costes de adquisición, donde se incluye el precio de compra, la comisión de inmobiliaria, los impuestos asociados a esta compra, como pueden ser pues, el ITP, notaría, registro, etcétera, ¿vale? El precio de compra de este inmueble son 395.000 euros y con el resto de costes, pues da unos costes totales de adquisición de 448.450 euros. Después tenemos los costes de la construcción, donde la constructora en concreto, pues son 108.000 euros, ¿vale? Y otros costes o gastos de adecuación que sean 16.200 euros, donde aquí se incluyen pues la parte de mobiliario, eh, la tasa que tenemos que pagar al ayuntamiento por la licencia de obra, etc. Y por último tenemos el desarrollo y ejecución del proyecto, que sería, implicaría un coste de 27.000 euros y la gestión que cobra Domobloc de 23.000 euros, es decir, un 4% sobre los costes totales a financiar. Esto nos da un coste total de la inversión de 622.650 euros, que con el precio de venta que hemos comentado anteriormente, pues nos da la rentabilidad anualizada del 13%. En cuanto a este proyecto, hay una diferencia con respecto a otros lanzamientos y es muy importante tener en cuenta, no va a haber venta privada y pública, ¿vale? Va a haber directamente una venta pública y cualquier persona podrá invertir en el proyecto. Y debido a que hemos quitado esta venta privada, pues por los últimos problemas que hemos tenido en la plataforma, hasta que no lancemos la nueva versión, no se volverá a habilitar esta venta privada, pero no os preocupéis porque los inversores que ya formáis parte de la comunidad de Domobloc seguiréis optando al 0,5% de rentabilidad adicional que está ofreciendo Domobloc a los inversores que estaban anteriormente entrando en la venta privada, ¿vale? Este 0,5% que damos, también por dejar esta parte clara, es de ROI,
¿vale? Es decir, que es un 0,5% que directamente se aplica de forma adicional al capital que habéis invertido, ¿vale? Por lo tanto, en ROI se traduce en bastante más, se traduce en 0,8, 0,9% de rentabilidad adicional. Y el lanzamiento del proyecto es el 20 del 3, es decir, el jueves a las 16:00. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta estos tres pasos. Lo primero, estar registrados en la plataforma, que pues lo podemos hacer a través de usuario y contraseña o a través de directamente de nuestra cuenta de Google. Posteriormente, pasar un proceso de identificación, ya que nosotros estamos regulados y necesitamos conocer la identidad de nuestros inversores. Este simplemente es un proyecto, o sea, un proceso de Know Your Customer, un KYC, donde se os pedirá una serie de información personal, como vuestro nombre, apellido, dirección, etcétera. Información financiera para evaluar si sois aptos o no aptos para invertir en este tipo de inversiones y posteriormente un proceso de videoidentificación para validar vuestra identidad. Este proceso se durante 3-4 minutos, ¿vale? Y una vez que paséis este proceso con éxito, pues ya podréis invertir en cualquier proyecto. Si necesitamos o requerimos algún documento o información adicional, vuestro proceso pasa a revisión y el equipo de Domoblog pues lo revisará y os requerirá la información adicional que necesite. Una vez, como digo, tengáis el proceso de verificación completado, ya podéis realizar la inversión en cualquier proyecto. Y nada, le doy la palabra a mi compañero Eric, que nos va a hablar sobre el programa de referidos, que también nos hace bastante preguntas y creemos que es un buen momento ahora en el meeting para aclararlas. Hola a todos. Bueno, pues aprovechando el meeting, os vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre todo el programa de referidos y su funcionamiento. Este programa es el que tenemos en Domoblog y permite invitar a personas y que se unan a nuestra comunidad a través de la inversión que nosotros ofrecemos. Entonces, una vez los invitéis, simplemente tendrán que registrarse a través del formulario con el email de la persona que invita y el email del invitado. Entonces, una vez se realice la primera inversión por parte del referido, se te desbloquearán 50 euros a ti como referidor y 50 euros a tu amigo como referido. Aparte, el referidor obtendrá 100 euros, perdón, 100 puntos, y estos puntos se podrán canjear en forma de rentabilidad cuando se acumulen 300 puntos, con un tope de 600 puntos y un 4% de rentabilidad. Por lo que, bueno, pues cuantos más amigos traigáis, pues más puntos y más beneficios en euros obtendréis. Aquí os dejamos un QR para que podáis escanearlo y os llevará al formulario y también os dejaremos un enlace para que podáis revisar todas las condiciones del programa de referidos. Ahora ya pasaremos a la ronda de preguntas y bueno, si tenéis alguna duda más adicional, lo resolveremos. Vale, pues empezamos la ronda de preguntas. Pues mira, esta va para ti, Eric, ¿vale? Jorge pregunta, bueno, comenta que no tuvo oportunidad en las dos anteriores de poder invertir. Entonces, ¿hay que estar atentos el jueves a las 16 horas para poder acceder a la inversión? Sí, en esta oportunidad y así como en las anteriores tendremos que estar a las 4 conectados para poder invertir en el proyecto, ya que es el momento del lanzamiento y bueno, como está ocurriendo en los últimos proyectos, pues esperamos demanda de inversores y bueno, pues recomendamos estar a las 4 puntual. Vale, perfecto. También preguntan cuántas inversiones mensuales suelen salir de media. Solemos tener aproximadamente unas 2 oportunidades al mes. Por lo que, bueno, si no puedes entrar en la primera, seguramente tengas oportunidad en la segunda. Aunque, bueno, el equipo de producción en el que está entre ellas Conchita, pues está trabajando muy fuerte para poder presentaros más oportunidades cada vez en los meses posteriores. Ok. En el tema de no reinversión, ¿va a ser una cosa única o también va a ser aplicable a posteriores proyectos? No, esto va sobre todo en función de los proyectos que tengamos a la vista, como ya comentamos el otro día.
Domo 25 se iba a lanzar para la posterior semana, pero bueno, para encajar otros proyectos hemos tenido que adelantarlo y por eso no hemos dado la posibilidad de reinversión, ya que no estaba previsto para ya. Pero bueno, en próximos proyectos, si tenemos un proyecto ya a la vista, sí que daremos la posibilidad de reinvertir el capital de un proyecto que se cierre. Vale, perfecto. Eh, También, bueno, aquí tenemos a alguien que dice que ha llegado un poquito tarde al meeting. Pregunta si hay grabación y, bueno, confirmarte que sí, que mañana lo enviaremos la grabación del meeting. ¿Vale? Entonces, no hay problema que no te lo vas a perder. ¿Vale? Otra pregunta también para ti, Eric. ¿Vale? Si consigues invertir en este proyecto, ¿ya podrás acceder al siguiente proyecto como privado? Sí, en el momento que inviertes en un proyecto, la plataforma ya te detecta como inversor, por lo tanto, en el siguiente ya sería como inversor privado y obtendrías el 0,5 adicional que vamos a estar dando. Vale. Recordar Eh, también que este 0,5 adicional lo regala Domoblock, ¿vale? No, no sale de ningún otro sitio, sino que es un regalo de Domoblock que hace a los inversores privados. vale, ok. Eh, Hola, buenas tardes. Para la cumplimentación de la declaración de la renta de 2025, ¿vale? Ya el próximo año, enviarán información sobre los intereses y retenciones de forma que podamos rellenar los apartados correspondientes. Domoblock, en este caso, al final de año ya se encarga de presentar todos los modelos fiscales por los inversores, con lo que realmente no os tenéis que preocupar por este aspecto tampoco. Como recordamos siempre, es una inversión 100% pasiva y esto también forma parte de la inversión, por lo que en el momento que saquéis el borrador de la renta el año que viene ya lo veréis reflejado como rendimiento de capital mobiliario, tanto los intereses en neto como en bruto. No tendréis que aplicar nada más en las casillas. Salvo si tenéis minusvalías o plusvalías con otro tipo de inversiones, ahí en ese caso sí que tendréis que hacer una regularización de respecto a otras inversiones. Vale, perfecto. Mm, Perdona, disculpa, tengo una duda. Sí, dime, José Manuel. Vale, mira, antes que nada, buenas tardes, antes que nada, Eric, que me diga hablar contigo. Mira, es que lo que pasa, bueno, que nosotros estamos, bueno, estamos llamándote y se puso de una copia tuya, ¿no? Y te pasó nota que me llamara porque es que te acuerdas que me he pasado que damos un trato para una inversión, un proyecto que empieza a las 4 de la tarde, o tengo que ir a las 5. Bueno, empieza a las 5, perdón. Me metí a las 5, pero dice que se había ocupado el límite. Entonces, era con 200 euros. Este proyecto, mi pregunta y mi duda, ¿este proyecto es con la misma cantidad de 200 o más cantidad? Perdona, No, Eric. nada, no te preocupes. El mínimo es 200, exacto. En este Vale, proyecto pero también va a ser 200. quería preguntarte dos preguntas antes que nada. Dice que mínimo 200, pero ¿qué sería? El jueves está a las 4 de la tarde, pero si no mucha molestia, antes que nada, la grabación mañana me la puede mandar para que la vea mis amigos y después avisarme a las 4 de la tarde, pegar un toque por WhatsApp. Es que como la otra vez entré y no pudo realmente invertir, entonces me gustaría, si no mucha molestia, invertir esta vez, ¿sabes? Sí, sí, lo recibirás mañana el meeting, lo enviaremos y lo podrás ver. Se lo Pero podrás enviar a tus amigos. se puede entonces compartir, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Lo Perfecto, puedes entonces, compartir. vale, pues Sí, sí. entonces, y esto es una pregunta, ¿qué sería? También a 8 meses tengo entendido y también los intereses me ha dicho, bueno, los intereses a cada 8 meses, como dice el último, ¿no? Era, ¿no? Claro, los intereses realmente se reparten cuando el proyecto se vende. Es decir, al ser un proyecto de tipo plusvalía, tanto el capital invertido como los intereses se repartirían a la venta del proyecto. Sí, pero es que mi pregunta es los intereses, ¿qué los recibe? ¿A los 8 meses o a cada 3 meses, ¿no? de este proyecto nuevo? No, no, lo recibes al final, a la finalización del proyecto. Vale, perfecto. Entonces, bueno, no tengo entonces ninguna duda, ¿vale? Vale, muy bien. Gracias. vale, perfecto. Bueno, pues hablando justo de la duración del proyecto, Jorge también pregunta que si el proyecto se retrasara, eh, ¿cómo quedaría la TIR? Bueno, la TIR quedaría en función de la duración del proyecto. Si se retrasase, la TIR disminuiría. Nosotros cuando elaboramos el white paper ofrecemos tres tipos de escenarios, uno desfavorable, un realista y un favorable.
y ahí se pueden ver en función de cuánto dure el proyecto y el beneficio que se pueda obtener la TIR del proyecto. Esto lo tenéis subido ya a la plataforma y podéis consultar estos datos también en el white paper. Vale, Sergio, esta va para ti. Eh, bueno, Alberto, y también tenemos aquí alguna pregunta más por el tema de las rentabilidades, ¿vale? Están preguntando sobre las diferencias de rentabilidad de ROI y de TIR, que tienen ahí alguna duda. Vale. Sí, es una pregunta bastante frecuente. Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible para que se pueda resolver. Básicamente, las rentabilidades de cualquier tipo de inversión siempre se miden de forma anual, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros invertimos 1.000 euros y nos devuelven 1.100, es decir, tenemos 100 euros de beneficio, significaría que obtendríamos una rentabilidad del 10%. Pero claro, hay que hablar de tiempo. ¿Estoy obteniendo ese 10% en un año o lo estoy obteniendo en 10 años? Ya que si la estoy obteniendo en 10 años, estaré obteniendo un 1% cada año. Por tanto, la rentabilidad anual no sería del 10. Si estuviese en un año sería del 10, pues si obtengo el 10, esta rentabilidad anual sería de un 1%. Por tanto, la variable tiempo juega un papel bastante importante. En nuestros proyectos ocurre lo contrario, es decir, duran menos de un año, ¿vale? Por tanto, la rentabilidad que ofrece el proyecto, en este caso es un 8,3, si no recuerdo mal, ¿vale? Por tanto, el inversor que invierta 1.000 euros, pues obtendría 831, pero, o 830, pero la recibiría en 8 meses, ¿vale? Es decir, la recibiría antes de un año. ¿Qué pasa? Que si nosotros extendemos o alargamos esa rentabilidad a un año, esa rentabilidad en vez de ser de un 8 se convierte en un 13. Es decir, que yo a los 8 meses no tengo un coste de oportunidad y podría volver a invertir ese capital, esos 1.083 euros que obtendría en otro proyecto con una rentabilidad similar y al año estaré obteniendo un 13%, ¿vale? Básicamente, como digo, las rentabilidades siempre se miden de forma anual. Si los proyectos duran más de un año, pues hay que dividirlo entre esos años y si duran menos de un año hay que extender esa rentabilidad anual para poder comparar un proyecto con otro, por ejemplo, ¿no? Si estamos comparando diferentes tipos de inversiones, pues la rentabilidad anual nos permite comparar este tipo de inversiones, ¿vale? Por tanto, como resumen, nosotros a los 8 meses estamos obteniendo un 8,3, pero si viésemos cuánto sea esa rentabilidad al año, estaríamos hablando de un 13%, porque nosotros podríamos disponer de vuelta de ese capital, de esos 1.083 euros, de nuevo en nuestra cuenta bancaria y poder invertir en otro proyecto de Domobloc o en otro tipo de inversión y al año poder cerrar esa rentabilidad en un 13%. No sé si ha quedado claro, pero bueno, si no puedo explicarlo ¿Vale? A ver, sí. SAP lo ve mogollón. ¿El qué? Perdón. Tiene unos problemas, derivan todas las aguas allí. Siempre salen aguas fecales constantemente. Cuando llueve un poquito, Vale, Carlos, parece que no iba para nosotros. Vale, silenciado a todos. Si quieres desbloquearte el audio. De nuevo. Vale, parece que no. Ok, vale, con el tema de referidos, Eric, ¿vale? Que hay aquí una persona que dice que lo ve un poquito complicado y dice que se ha registrado con un enlace de referido. Tiene que indicar en el Excel que se envía el código de su referidor. No, nosotros ya vamos en la base de datos, se van a cargar todos los IDs de los referidos y referidores que entran. Realmente ese enlace es solo de lectura, es decir, no vais a poder incluir datos, ya somos nosotros que nos encargamos de incluir todos los datos ahí. Si tienes alguna duda, ahora te dejamos por el chat el correo de inversiones@domoblog.io y puedes escribirnos ahí y el equipo te responderá la duda que tengas. Vale. Eh, también hay otra persona que pregunta que le gustaría saber cómo se hace el pago de la inversión, ¿vale? ¿Se haría mediante transferencia? Eh, ¿Es previo a la apertura del proyecto o es durante la inversión? Vale, el pago sería de la inversión a través de la plataforma. Tendrías que entrar a las 4 cuando se habilite el botón de invertir, que lo verás en naranja oscuro. Simplemente tendrás que seleccionar el número de participaciones.
a las que quieres comprar. Luego seleccionarás, bueno, pincharás el botón de suscribirte al préstamo y aceptar condiciones. Luego confirmarás la transacción. Se te desplegará un desplegable en una otra pestaña para que selecciones la entidad bancaria. Entrarás en tu cuenta bancaria y ahí seleccionarás el número de cuenta del que hacer la transacción. Es el método que usamos. Realmente se tarda un minuto en hacer todo este proceso. Es bastante sencillo y bueno, pues hemos ido puliendo todo para que salga lo mejor posible a la hora de invertir. Vale, eso lo tenemos. ¿Y existe un límite máximo de inversión? No existe límite máximo salvo que el propio objetivo de la financiación. Vale. Vale. Tenemos temas de fiscalidad con respecto a ver si eres residente fiscal en otro país. ¿Qué pasaría? Si eres residente fiscal en otro país, tendrías que adjuntarnos el certificado de residencia fiscal a través del correo de inversiones@domolo.io y el equipo se pondrá en contacto contigo para ajustar esta retención fiscal en función del país de residencia. Por Vale. matizar, por matizar, si quieres, coméntanos de qué país, en qué país resides y si quieres te podemos concretar un poco más el tipo impositivo que te aplicará. Pero si vives en un país miembro de la Unión Europea y aportas este certificado que comenta Eri, la retención que te ha aplicado Moblock es del 0%, ¿vale? Ya luego tú tendrás que pagar o tributar en tu país, pero nosotros te retendríamos aquí en España el 0%. Vale, comenta que está en Reino Unido. Vale, pues en el caso de Reino Unido sería cero también. Aunque no esté dentro de la Unión Europea, también sigue el mismo marco fiscal. Vale, perfecto. Y bueno, tenemos aquí una también, dice, si he entendido bien, el dinero que percibiremos dentro de 8 meses es es el 8% de la cantidad invertida. ¿Es así? Eso es, eso es. Vale, perfecto. Bueno, os hemos puesto aquí también, digamos, el correo de inversiones @domobloc. Os ponemos también el info@domobloc, por si os habéis quedado con alguna duda y queréis comentárnoslo, ahí os podemos atender perfectamente. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta que le queramos hacer aquí a Sergio o Eric Conchita. ¿Alguno sobre el proyecto? Vale, depende del turno de acceso. ¿De qué depende el turno de acceso a la inversión? ¿Hay que apuntarse previamente en alguna lista de espera? No, no hemos habilitado para este proyecto ningún tipo de reserva, sino que se abrirá a las 4 y, como hemos comentado ya antes, será para todos los inversores nuevos y antiguos que ya han invertido antes con nosotros a la misma hora. No hay, para esta vez no va a haber división entre venta privada y venta pública. Vale. Eh, También preguntan ahora sobre la pasarela de pagos. Dice, ¿sabéis si la pasarela de pagos o el banco correspondiente establece algún límite de cantidad? Ese límite de cantidad lo establecería tu propio banco y tendrías que ponerte en contacto con el Ferran para saber si tienes algún límite, pero ya es algo interno de tu entidad o incluso de tu propia cuenta. Por nuestra parte no hay ningún límite a la hora de invertir. Nos preguntan también si hay algún banco que nos dé problemas con la pasarela. Hasta ahora los bancos que hemos detectado que podían dar problema, como anteriormente ha ocurrido con ING, se deshabilitaban, pero no hemos tenido ningún reporte ahora mismo de que ninguno esté dando errores. Nos pregunta también Jesús que cuánto tiempo hay para pagar. Nada, el proceso de inversión dura apenas, se tarda en hacer un minuto y el tiempo que se tarde en completar el objetivo de financiación, que eso lo desconocemos. Básicamente es para que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a invertir,
tenéis que tener a mano o por lo menos acordaros de vuestras credenciales bancarias, ¿vale? Ya que pues la pasarela os redirigirá a vuestro banco y que tenéis que introducir vuestras credenciales, vuestro nombre o DNI o lo que pida el banco y vuestra contraseña, ¿vale? Y una vez que ya estéis dentro de vuestro banco, ya aceptáis la transferencia como si fuese un pago con tarjeta de crédito en un comercio, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los inversores, pues como normalmente acceden a su banco con huella digital, no se acuerdan muy bien de la contraseña, ahí ya pierden tiempo, directamente no pueden entrar y se quedan fuera, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Vale. ¿Alguna duda más entonces? Vale. La anterior financiación, cuando le di al botón de invertir, dice María Recio, el tiempo que tardó ya se había terminado y se había conseguido la financiación. Dice que increíble, que no se lo podía creer, que tardó 1 minuto en financiarse. Y a Sonia parece que le pasó igual. Así Para estas que, oportunidades que claro, son así con objetivos de financiación un poco con tickets más pequeños, pues bueno, puede ocurrir. En esta vez vamos a tener un ticket de 622.000 euros, con lo que habrán más oportunidades. No obstante, si os quedáis fuera, pues no os preocupéis porque tenemos más sorpresas que van a llegar. Así que tendréis oportunidad de entrar. nada, gracias a ti, María. Vale, Sonia tiene una duda. Dice que me pasaron el enlace del programa de referidos, pero no me constan los 50 euros. ¿Es normal? Sonia, no lo vas a poder ver reflejado en la plataforma ya que no está habilitada para ello. De hecho, el motivo por el que enviamos el Excel es para que podáis consultarlo. Por lo tanto, te recomiendo que lo consultes en el Excel que enviamos al finalizar el proyecto a todos los inversores que hayan entrado. Y si tienes alguna duda, pues nos contactas a través del correo y lo resolvemos. Vale, ya has agendado la llamada, pues nada, nos veremos próximamente entonces, Sonia. Y Os gracias recomiendo, a si tenéis vosotros. alguna duda sobre el programa de referidos, que directamente nos consultéis al correo y el equipo lo analizará más en profundidad con vosotros. Sí, Elsa, te tendrías que poner en contacto con el equipo a través del correo de inversiones @domoblog.io. Sí, vale, pues parece que no hay muchas más preguntas. Nada, vamos a esperar unos segundos por si alguien tiene algo más que preguntar y si no, pues daremos por concluido el meeting de inversión de Nubank 25. Vale, pues nada, dejamos por aquí el meeting. Muchas gracias a todos por asistir y mucha suerte para el jueves. Vale, como decía Eric, este proyecto es más grande, seguro que podéis entrar los que hasta ahora no habéis podido. Así que nada, gracias de nuevo y estamos en contacto. Un saludo. Hasta luego, gracias. Gracias a Chao, todos. gracias. Adiós. Gracias.